todos. ¿Sí me entiendes? Y bueno, y de hecho, Paco o Rubén trae algo para una rutina de matemática, ¿no? Paco, ¿verdad? Sí. Que trae una rutina de matemática que lo hace, ¿no? Pero bueno, a mí sí me tocó echarnos a manita a todos, ¿no? Y a veces no sale a la primera, porque son un montón de símbolos, ¿no? Entonces sí se requiere de bastante concentración para calcular todas estas cosas, ¿no? Entonces, hay un problema intrínseco que, digamos, es la cantidad de cálculo que está presente. Pero bueno, yo no me quiero preocupar por la cantidad de cálculo en este momento. Yo, en lo que me quiero enfocar en este momento, es que entendamos qué son los símbolos de Cristóforo. Los símbolos de Cristóforo los vamos a estar trabajando a lo largo de todo este día y también quizás mañana, ¿okay? Entonces, sí me gustaría que tuvieran claro, que tuvieran en mente qué son los símbolos de Cristóforo, porque cuando se lo enseñan a uno, como lo escriben los libros, por ejemplo, de la Receta General, no se entiende nada, ¿no? Entonces, fíjense, la clave de entender esto es en superficies. Fíjense, tómate un punto en una superficie, voy a suponer que es orientable y orientada. Entonces, cada punto en la superficie, para cada punto en la superficie yo puedo definir un diedro natural compuesto por los generadores del espacio tangente y el vector normal. ¿Perfecto? Y puedo suponer que forman hasta un conjunto ortonormal. ¿Ok? Es una base. Y de hecho, fíjense, ¿por qué 3? Pues porque tengo R3 y cualquier vector en cualquier punto en R3, ¿verdad? Que esté en el espacio tangente en R3, pues otra vez es generado por 3 vectores, porque un punto en el espacio tangente de R3 es otra copia de R3. Entonces solamente necesitamos 3 vectores, ¿no? 2 que generan el espacio tangente y otro digamos, en el espacio ortogonal, que es generado por el vector normal, el cual existe globalmente porque la superficie es orientable. ¿Ok? Lo cual significa que cualquier cosa que yo quiera escribir tiene que ser una combinación lineal de estos 3. ¿Están de acuerdo? Cualquier cosa que yo escriba tiene que ser una combinación lineal de esto. Y esta me gusta mucho. Esto que está aquí, ¿verdad? Esta cosa me gusta mucho porque pues podemos hasta tocar entonces quiénes son los símbolos de Cristóforo, ¿verdad? Fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo esta base, ¿ok? Que es XU, XB y N. Lo que voy a hacer, y en este momento pues no queda claro por qué, pero más adelante sí va a quedar claro por qué, pero como ya les dije, cualquier vector que escribas en R3 se tiene que escribir como una combinación lineal de estos. Entonces, en particular, tómate las derivadas de segundo orden de la parametrización, que son 4, y que de hecho, claro, y lo son, X son de clase C infinito, en particular son de clase C2, entonces realmente estas dos son iguales, ¿verdad? Las derivadas parciales cruzadas coinciden si el objeto es de naturaleza de clase C2, lo cual sí lo es en todas las componentes, entonces estos dos son iguales, pero bueno, quiero hacer la diferencia en este momento, porque resulta que se va a generalizar eso. Entonces, esos dos objetos son iguales, pero aquí quiero pintarlos como cosas distintas. Entonces, realmente tengo cuatro derivadas de segundo orden, ¿ok? Que son la combinatoria. Y luego tengo XU y XB, que ya los estudiamos anteriormente cuando vimos la diferencial del modelo de Gauss. Se puede probar que estos no tienen componente normal, ¿ok? 0. Otra vez esto de quebra lineal. ¿Y qué es lo más interesante de todo esto? Fíjense, que la proyección de estos vectores sobre el espacio tangente tienen esos simbolitos, ¿verdad? Estas gamma mayúsculas, gamma 1, 1, 1, gamma 2, 1, 1, etcétera, etcétera. Esos simbolitos se llaman los símbolos de Christoffel, y es increíble que estos simbolitos recuerden la forma de transportar un vector a lo largo de una curva sobre una superficie y que después esté íntimamente ligado con los conceptos de curvatura, ¿verdad? De transporte paralelo, en general derivada covariante y el concepto de conexión. Es increíble cómo estos simbolitos se acuerdan de mucho de la información de la superficie. Entonces aquí los podemos hasta tocar. Más adelante vamos a estar trabajando, bueno, Paco les va a enseñar un ejemplo altamente no trivial de cómo utilizar esos símbolos, ¿verdad? Pero va a ser una locura, ¿no? Entonces fíjense, lo que sí quiero que les quede claro es quiénes son. Son las combinaciones lineales de las segundas derivadas, ¿verdad? De la parametrización. ¿Perfecto? Y ahora vayamos a algo más interesante.
cuál es su interpretación, por qué me interesa analizarlos. Bueno, pues eso es álgebra lineal, otra vez. Si nos todo es álgebra lineal, ¿no? Es increíble esto. Se puede demostrar que las componentes en las proyecciones normales, esos que están aquí, se puede demostrar que son los coeficientes de la segunda forma fundamental. Se demuestra haciendo proyecciones, así a diestra y siniestramente. Se puede demostrar que estos sistemas se pueden reescribir en términos de derivadas de la métrica. Recuerden que E es 1,1, F es G1,2 y E es bueno, E es 1,1, G es 2,2, ¿no? G es 2,2. Entonces, es álgebra lineal y eso se puede, digamos, separar en tres conjuntos de sistemas de ecuaciones lineales 2×2, ¿verdad? Y se puede resolver. Eso es álgebra lineal y se puede resolver todo. ¿Ok? Entonces, es un ejercicio muy sencillo de álgebra lineal. A mí me interesan las observaciones. Bueno, primero, son interesantes porque se acuerdan en particular cómo, si yo tengo un vector en la superficie, un concepto interesante es cómo arrastro este vector a lo largo de la superficie. Y eso va a ser bastante relevante más adelante. Estos símbolos se acuerdan de cómo hacer eso. ¿Ok? Cómo transportar un vector a lo largo de una superficie. Por eso es interesante. Y eso es una necesidad que tenemos para entender después el concepto de curvatura y derivada covariante más adelante. Segunda observación, son simétricos con respecto a los índices inferiores. Esta simetría con respecto a los índices inferiores es una consecuencia directa de que este vector y este vector son iguales por las derivadas parciales cruzadas. Es una consecuencia directa de eso. Se demuestra. ¿Ok? Observación número 3. En los sistemas de ecuaciones lineales que tengo aquí, noten que los símbolos de Christoffel solamente dependen de quién, de la métrica y derivadas de la métrica. Todos los símbolos de Christoffel solamente dependen de la métrica. Es increíble. ¿Ok? Solo dependen de la métrica. Por lo tanto, cualquier cosa que escribas en términos de los símbolos de Christoffel, ¿verdad?, va a ser intrínseco. Y más aún, cualquier cosa que escribas en términos de los símbolos de Christoffel van a ser invariantes bajo isometrías. Porque recordemos que una isometría preserva la métrica. Entonces, cualquier transformación, cualquier automorfismo de la superficie que sea unisométrica, que sea una isometría, va a dejar invariante todo esto. Son simetrías de las superficies. ¿Sí se dan cuenta? Son simetrías. Entonces, es por eso que el grupo de isometrías está tan importante, ¿no?, en todo esto, ¿no? Y tenemos un resultado bastante relevante en el estudio de la geometría de superficies. Por un lado es la fórmula de Gauss, que me dice cómo calcular la curvatura gaussiana, que es la que se recuerda cómo es la curvatura de una superficie en la vecindad de un punto. Y resulta que se manipula otra vez, eso es álgebra lineal y es muy muy sencillo. Se manipula toda esta información y se demuestra que la curvatura de Gauss se puede reescribir solamente en términos de los símbolos de Christoffel y de este coeficiente G11 de la métrica. Entonces se puede demostrar entonces que la curvatura gaussiana este objeto intrínseco solamente depende de la curvatura, solamente depende de la métrica y de derivadas de la métrica a través de los símbolos de Christoffel. Entonces tenemos el celebrado teorema de Gauss, que me dice que la curvatura gaussiana de una superficie es un invariante bajo isometrías locales. Y la demostración básicamente es esto, la fórmula de Gauss. ¿Ok? O sea que aparecen todas las simetrías, ¿no? Es increíble. Todas esas propiedades solamente dependen de la métrica. ¿Ok? Perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, digamos, ya introducimos los símbolos de Christoffel, cómo aparecen, quiénes son y para qué sirven, y no termina ahí la historia. Derivada